Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida a un nuevo video en el cual vamos a seguir estudiando diferentes métodos para profundizar en la palabra de Dios. El día de hoy veremos el método Dios y la salvación. Dios y la salvación. Este método es muy sencillo ya que vamos a identificar diferentes elementos de la salvación que encontramos en nuestro texto. ¿A qué nos referimos con esto? Primeramente vamos a ver qué es lo que está haciendo Dios en el pasaje que acabamos de leer y finalmente cómo esto nos apunta acerca de la salvación. Se menciona algo acerca del pecado, de la condición caída de la humanidad, se menciona algo de una esperanza eterna, algo acerca del Mesías. Bueno, es lo que nosotros vamos a hacer en este método. Quizás a diferencia de otros métodos, este sí requiere mayor tiempo para nosotros entender cómo es que el pasaje que estamos leyendo encaja con toda la narrativa del reino de Dios que lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Pero aún así, como siempre, vamos a orar y es lo más importante cuando tú estudies. Pídele a Dios iluminación y sabiduría para entender su palabra y en este caso en el contexto más amplio de toda la narrativa del reino de Dios que podemos ver en las escrituras. ¿Cómo lo haríamos? Es muy sencillo. Primeramente escogeríamos un texto que les recomiendo que sea un texto que ya estén estudiando de manera sistemática o progresiva. Por ejemplo, si están leyendo el Evangelio de Mateo y van en el capítulo 14, bueno, tomen el capítulo 14 y van a empezar a identificar estos elementos. Yo he estado leyendo el libro de Isaías y voy en el capítulo número 40. Es un capítulo muy interesante porque también es profético, al igual que pues gran parte del libro de Isaías, pero podemos ver estos elementos que les decía. Así que vamos a comenzar leyendo Isaías 40, algunos versículos de aquí, y vamos a responder esas preguntas. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Y en segundo lugar, ¿qué dice el texto acerca de la salvación? Así que voy a leer. Isaías 40 dice: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que han recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí viene una parte muy interesante, la cual debemos de prestar bastante atención. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Bueno, en este método lo que vamos a identificar, como les decía, son dos cosas. En primer lugar, qué es lo que está haciendo Dios y en segundo lugar, qué nos dice acerca de la salvación. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Bueno, Dios está dando una profecía acerca de qué, de que Dios mismo estaría con su pueblo. En primer lugar, este texto nos dice que hablen al corazón de Jerusalén y digan con voces de que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Dios está terminando la lucha de su pueblo, de los ciudadanos de su reino, y está quitando, está diciendo, ha sido quitada la iniquidad de su pueblo, el pecado de sus pueblos está siendo quitado. Pero por otro lado también dice de que de manera profética de que Dios estaría con su pueblo. El versículo 9 dice: aquí está su Dios. Dios está en medio de su pueblo. Y bueno, es una profecía que sabemos, y si podemos profundizar más, esta profecía se cumple en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está consolando a su pueblo, Dios está quitando la iniquidad de su pueblo y literalmente Dios está en medio de su pueblo. Esto es lo que está haciendo Dios. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué dice el texto acerca de la salvación? Bueno, el texto nos menciona que su pueblo había cometido pecado,
porque se menciona que la mano del Señor pagaría por el doble de sus pecados. El pueblo del Señor había pecado, estaba en una lucha, en una guerra. Sin embargo, Dios está salvando a su pueblo al perdonarle sus pecados, al quitarle toda culpa, pero también al venir y estar en medio de ellos. Este texto, si profundizamos aún más, está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y también habla de Juan el Bautista. Y bueno, podemos profundizar muchísimo más, pero en esencia, ¿cómo vemos la salvación en este texto? Vemos que Dios perdona, que Dios redime a su pueblo, y no solamente eso, no solamente les quita el pecado, sino que Dios mismo viene a habitar en medio de su pueblo, y eso es posible gracias a Jesucristo, el cual vino, habitó en medio de nosotros, y literalmente su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí podemos ver la salvación de Dios para con su pueblo, de que siendo pecadores, como dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos gozarnos grandemente con este texto, y bueno, de esa manera tú también podrías estudiar cualquier otro pasaje de la Escritura y ver qué es lo que está haciendo Dios y cómo vemos la salvación en este texto. ¿Hay alguna esperanza futura? Se habla acerca del pecado, de cómo se quita. Bueno, en este texto sí. Y aún les digo, podremos profundizar mucho más, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Y de esa manera estaríamos estudiando con este método.